Estamos con Héctor Valle, que ha traído a Pierre Salama, profesor de la Universidad de París 13, autor de Neoliberalismo, Pobreza y Desigualdad, que recién acaba de aparecer en El País, y otros muchos trabajos interesantes. Salama, la primera mía, porque seguramente Valle me va a acompañar. ¿Cómo se ve este tema de la tercera vía en Europa? ¿Es una búsqueda, es un intento o es una mera retórica? Tal vez una búsqueda, pero no soy seguro de la palabra, porque fue completamente sorprendido de ver que aquí la gente habla mucho de la tercera vía. En París, no se habla, no se habla tampoco. Es verdad que salió un libro, el libro de Tony Blair. Es verdad también que Schröder ganó las elecciones. Es verdad también que hay Jospin. Es verdad también que hay 3 vías para hacer de una cierta manera el socialismo. Y entonces pienso que todo el problema no es saber si, para mí, no es saber si se trata de una tercera vía, sino de una nueva vía de la socialdemocracia. Y quiero decir que no se trata de escoger entre la vía neoliberal y la antigua vía socialdemocrática, sino de concebir una otra manera de hacer de tal suerte que la gente participa, que la gente no sea más excluida que le fue, en una otra manera tal vez de construir el socialismo. Ahora, el tema es que, dadas las tremendas modificaciones estructurales que ha provocado en nuestros países la aplicación del modelo neoliberal, ¿es viable realmente llamar tercera vía a un esquema que en lo esencial lo mantiene al modelo y solamente produce o intenta producir algunos cambios en el sentido de las deudas sociales, atender un poco más los problemas de los sectores más desprotegidos, etcétera? ¿Es viable esa alternativa en un contexto de modificaciones o de mutuaciones tan fuertes como las que produjo la aplicación del modelo? Si se habla de Argentina o se habla de Francia. No, nos interesa la Argentina. Francia la amamos, pero... Sí, pienso que no, me parece que no. Soy completamente sorprendido de ver que efectivamente hay muchas personas que, por ejemplo, en los Estados Unidos, como Krugman, como Kissinger, como Jeffrey Sachs, que parecen más heterodoxas que los argentinos radicales. Eso es una sorpresa para mí. Parece que aquí la gente parece un poco prisionero, ¿no?, de un modelo que no puede imaginar que existe salida, que se puede modificar el plano de convertibilidad, por ejemplo, y que si no se modifica, la historia va a modificar el plano de convertibilidad con la corrida financiera. Está haciéndolo. Y soy un poco sorprendido de ver que se necesita que los extranjeros hablan precisamente de la imposibilidad de vivir dentro de un modelo que necesariamente da más exclusión, necesariamente da más deuda social, necesariamente da más corrida financiera. Pienso no precisamente que los extranjeros, los izquierdistas. No, que no son de izquierda, que no me parecen, y Kissinger no me parece de izquierda, no, hasta ahora, ¿no? No, y Friedman tampoco. Friedman tampoco. No propuso concretamente la salida de la convertibilidad o otras variantes, que incluso tuvo una polémica con Cavallo interesante, pero, por ejemplo, yo tomando la experiencia, que acá se toma así, está bien, pero en Europa ¿se está debatiendo o no se está debatiendo el tema? El tema de tercera vía y, por ejemplo, las diferencias que puede haber entre Jospin y Blair, entre Prodi y Schröder. Se discute un poco, es verdad, se discute un poco, pero no como si se trata de una tercera vía. Se discute un poco porque todo el problema es de saber que nos queremos el socialismo en Francia, la mayoría de la población, pero un otro socialismo que es el socialismo de la Rusia, por ejemplo, o el socialismo de la antigua socialdemocracia. Lo que la gente quiere es que efectivamente no hay desempleo, que hay participación más grande, que sobre la protección social hay un rol del Estado más importante que antes, que es un problema, detrás de eso es un problema de ciudadanía. Hay una fórmula de Jospin, que dice que eres por el liberalismo del mercado, pero no por el liberalismo de la sociedad.
Eso significa muchas cosas, a saber que no se trata de nacionalizar las empresas, de virar todas las empresas como empresas públicas, ¿no? Nacionalizadas. No se trata de hacer eso, pero se trata de concebir una política industrial, de concebir una política social, de concebir una política que hace de tal suerte que efectivamente no hay más excluidos, que las reglas del juego del mercado van a producir. ¿Cuál es la relación que se vive, por ejemplo, en Francia concretamente, que aparentemente es el más ortodoxo en el sentido de la marcha socialdemócrata histórica, entre el peso de la globalización y estas tendencias a mantener el Estado nacional? Exactamente, hay un problema bastante grave. Se discute hoy, sobre todo porque hubo la victoria de Schröder en Alemania y que ahora hay una mayoría de gobierno socialdemocrática en Europa. Entonces, lo que quiero decir es que el problema ahora es cómo hacer Amsterdam, a saber cómo imponer la cuestión social dentro de la construcción del mercado común. Cómo hacer de tal suerte es compatible, por ejemplo, de seguir una vía monetarista a nivel de la política monetaria y también buscar una política social. ¿Es compatible o no? Y pienso que podría ser, si efectivamente la cuestión social sea una cuestión de restricción, que sea la primera cuestión y después la cuestión del déficit presupuestal. Que la cuestión social sea el grado de libertad que se utilice y que los demás variables se acomoden. Digamos, es exactamente lo inverso a lo que se plantea en Argentina. Argentina se plantea el ajuste y después la reforma de segunda generación. El espacio que quede para eso. Y precisamente lo que llama la atención, que es un poco lo que decía Pierre, que la oposición está reclamando más ajuste. Es que es exactamente el punto contrario del que están planteando economistas relevantes de la ortodoxia monetarista, ¿no? Exactamente lo que me parece. Hay dos lógicas. Claro. Una lógica social, una lógica monetarista de exclusión, y todo el problema es cómo tomar algunos aspectos que son buenos dentro de la lógica monetarista, de una cierta manera, tomarlos para respetar la lógica social. En realidad se está respetando el pacto social básico, y a partir de ahí se acomoda la variable, ¿no? Ahora, hechos que acá son totalmente sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo que se le pida a las empresas privatizadas Blair un impuesto especial, aquí es mala palabra, por ejemplo. Ni que hablar de Jospin imponiendo la jornada de 35 horas con igual salario. Son cuestiones imposibles de discutir aquí en el debate en este país. Me parece, infelizmente. Pienso que la ruptura con la derecha precisamente fue de imponer la cuestión social en primer lugar, de discutir todo a partir de la cuestión social. No pienso que Jospin va a conocer necesariamente un suceso, es posible que sea un fracaso, no soy completamente seguro, pero pienso que la mejor manera hoy de pensar la globalización es de pensarla a partir de la gente y no a partir del dinero. Si se piensa inmediatamente a partir del dinero y de la corrida financiera, el problema será cómo... La política económica la hacen los banqueros, en ese caso, que no son economistas precisamente, ¿no? No, verdad. Ahora, Salama, un elemento que se puede cuestionar es, por ejemplo, intentar una comparación entre el grado de acumulación y desarrollo de los países europeos, donde hoy gobierna la socialdemocracia, y lo que podría ser América Latina, ¿no? Con países emergentes en su mayoría, y Argentina también con su grado de desarrollo, que no puede ser comparado con el francés o con el alemán menos. No, es verdad, pero lo que puede hacer la Argentina tal vez de aprender de una cierta manera lo que se pasó, de aprender de Europa lo que se pasó por la construcción de un mercado común. Lo que quiero decir es que se necesita de hacer una diferenciación bastante importante entre una zona de libre comercio y la construcción del mercado común. Mercado común significa muchas más cosas que una zona de libre comercio. Yo pienso que los ingleses, por ejemplo, los americanos, desean una zona de libre comercio no más. Pero pienso que ahora para enfrentar la crisis, sobre todo a causa del nivel de desarrollo, a causa de la globalización financiera,
pienso que se necesita de pensar a construir un mercado común. Eso significa dos cosas. Eso significa una coordinación de las políticas macroeconómicas. Entonces, eso significa una caída de una cierta manera soberanía nacional en favor de una soberanía al nivel de 4 países. El segundo punto, eso significa también pensar la construcción de una moneda única. Y me parece completamente imposible de pensar una intensificación de todas las relaciones comerciales entre Brasil, por ejemplo, y Argentina, Uruguay y Paraguay, sin moneda común. Me parece completamente, soy un poco sorprendido, ¿no?, de ver que efectivamente el único vínculo de la moneda es con el dólar. Pero precisamente los Estados Unidos no quieren la construcción de un mercado común. Y entonces pienso que a partir de este momento hay la cuestión de la moneda única, y no es tan fácil de construirla. Pero pienso que si hay una corrida más fuerte de la financiera, ¿no?, se necesita de aprovecharse de esta corrida para tal vez pensar de evaluación, no sé, pero en común, después de una coordinación entre los diferentes gobiernos, con un punto de vista de construir mañana, no inmediatamente, sino mañana, una moneda común. Ahora, Héctor, eliminar la simetría cambiaria, que es muy fuerte. No es sorprendente en ese marco y con estas reflexiones que, más allá de las críticas en la posición de Menem en la Asamblea del Fondo Monetario, el tema del Mercosur no haya figurado en el discurso. Ese es el gran peligro que hay. Yo creo que va a haber un ataque muy fuerte de la ortodoxia contra el Mercosur y a favor del multilateralismo. Y además hay un interés muy fuerte de Estados Unidos por imponer el ALCA. Yo no descarto que el canje del aporte americano a Brasil sea modificar las situaciones de Brasil en materia de integración en el ALCA, que fueron muy duras, como tú sabes, y donde la Argentina se ve bastante perjudicado, ¿no? Hago unas últimas preguntas para despedirnos, pero Esteban de Barra, que son preguntas de nuestros televidentes, están llegando a medida que vamos hablando, mientras allá están los invitados pensando qué van a agregar o qué van a refutar. Esteban de Barracas, creo que la tercera vía es un invento del neoliberalismo que hace agua en todo el mundo. Para mí la alternativa válida es socialismo o barbarie. Horacio de Once, es para decir que se quedó en el 17. Horacio de Once, la tercera vía es más de lo mismo. Creo que deberían invitar a Altamira para hacer más interesante el programa. No sé si sería más interesante, pero sería más ruidoso, por lo menos. Sería más ruidoso. Martín de Palermo, bueno, felicita por el editorial. Y tenemos varias preguntas que hacen bueno, ¿y cuál es el futuro? Porque 11 países sobre 15 con socialdemocracia, pero con orientaciones, contenidos muy diversos. ¿Cuál es el camino, Europa? Con eso nos vamos. ¿Cuál es el camino? No, ¿cuál es la perspectiva, no el camino? El camino sería muy presuntuosa la pregunta. Las perspectivas, pienso que las perspectivas hay de luchar contra el peso de los mercados financieros hoy. Se necesita de controlar los movimientos financieros. Eso aquí es la reactualización de toda la discusión que hizo Tobin con la tax Tobin. Pienso que ahora, si no se metriza, si no se controla los movimientos de capitales, entonces eso se paga al nivel del salario, eso se paga al nivel del empleo. Y entonces pienso que la coordinación por los países de Europa hoy, la coordinación es sobre todo una coordinación sobre la cuestión monetaria y la cuestión del movimiento de capitales. Muchas gracias. Héctor, gracias por el invitado. Pierre Salama, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo vuelve a París? Lunes. El lunes ya vuelve, hoy estuvo con nosotros. Estamos tratando el tema de la tercera vía. Y ahora en segundos volvemos con la mesa que le prometimos. No va a estar Altamira, pero estamos con el padre Storni, estamos con Víctor García Costa, estamos con Atilio Borón y con Fernández Balón.